Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos terminando otra semana de programación. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a los que ya nos enviaron su donativo mensual. Este programa no está patrocinado por ninguna iglesia o ningún pastor. Está patrocinado por los donativos de nuestros televidentes y es la única forma de que nos podemos mantener en el aire. Si usted tiene la oportunidad de dar para un ministerio, le invitamos a que forme parte de nuestro equipo de patrocinadores. Ahora sí, pongamos atención al mensaje que compartirá con ustedes el pastor Daniel Loredo. Vamos con los discípulos al gran templo de Jerusalén. Imaginemos que estamos rodeados de la multitud que ha llegado al lugar sagrado para ver sus impresionantes ceremonias, oler el incienso que se quema en el lugar santísimo y el olor a carne asada de los corderos quemándose en holocausto. Los discípulos, como buenos judíos, están orgullosos de su templo y expresan su admiración por el magnífico edificio. Leo en San Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero antes de seguir, oremos. Bendito Padre, estamos tan contentos porque comenzamos el nuevo día pensando en tu palabra. Rogamos, Señor, que nos ayudes a comprenderla, a atesorarla en nuestras mentes y andar a la luz de la lámpara que nos has dejado para guiar nuestro camino. Por Jesús lo suplicamos. Amén. Los discípulos se quedaron sorprendidos por la respuesta tan tenebrosa de Jesús. Salió del templo y se dirigió al monte de los Olivos, y los discípulos lo siguieron en silencio. Iban pensando en la sentencia de Jesús sobre el gran templo de Jerusalén, orgullo nacional y centro de la vida política y religiosa de la nación. No podían creer que eso sucediera sin que antes el mundo llegara a su fin. Versículos del 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los discípulos le pidieron una señal del fin del mundo, al que relacionaron con la destrucción del templo, y Jesús les dio varias, pero siendo que le pidieron señal, bien podemos decir que la multiplicación de sectas cristianas es la principal de todas las señales. Y la advertencia de Jesús es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esto debe ser tomado muy en serio. En el capítulo en estudio, Jesús remarcó muy bien esta advertencia. El versículo 11 al 13 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. El poder seductor de los falsos cristos y de los falsos maestros es tan fuerte
que todos estamos en peligro de ser engañados. Algunos tienen poderes sobrenaturales para demostrar sus pretensiones. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Las condiciones de nuestro mundo son muy parecidas a las condiciones a las que Cristo y sus discípulos vivieron. Había una religión oficial con un gran templo de mármol blanco, con una sección donde estaba el lugar santísimo. Todos los muebles eran de oro y las paredes estaban cubiertas de maderas finas engastadas en oro y piedras preciosas. Los sacerdotes vestían túnicas bordadas en oro y eran ricos e influyentes. El rey Herodes y el gobernador romano los respetaban porque tenían mucha influencia sobre el pueblo. Sin embargo, Jesús no fue reconocido por ellos. Cuando María y José lo llevaron a circuncidar al 8º día de nacido, el sacerdote que ofició la ceremonia no lo reconoció. Solo 2 viejecitos que vivían sirviendo en el templo, Simeón y Ana, inspirados por Dios, supieron que el carpintero José y María habían llevado al templo al niño Dios. Y San Lucas 2, 25 y 26 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículos 36 y 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Nadie más reconoció a Jesús. A los 12 años lo llevaron otra vez al templo. Según la tradición judía, a los 12 años el niño se convertía en hombre y los adolescentes iban al templo y los ponían a leer una porción de la Biblia. Jesús lo hizo también, que llamó la atención de los sacerdotes, quienes al hacerle preguntas quedaron sorprendidos por sus respuestas. Jesús conocía las Sagradas Escrituras, pues María y José se las enseñaron desde muy pequeño. San Lucas 2:47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando dejó Nazaret para salir a predicar el Evangelio, lo primero que hizo fue purificar el templo, expulsando a los mercaderes. Y al principio de la semana de la Pasión, cuando el pueblo reunido para celebrar la Pascua lo proclamaba rey y entró a Jerusalén montado en un burro, fue al templo y otra vez expulsó a los comerciantes y les dijo en San Lucas 19, 45 y 46, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Parece increíble, pero fue en el templo en donde se tramó el complot para matar a Jesús. Y fueron los sacerdotes los que llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Ya iba condenado a muerte por blasfemo, porque decía ser el Hijo de Dios. Y ante Pilato lo acusaron de querer ser el rey de los judíos, delito penado por los romanos con la muerte. Vamos a la residencia de Anás, el sumo sacerdote en donde fue juzgado Jesús por el Sanedrín, la junta de líderes judíos encargados de juzgar a los delincuentes. Lo interrogaron,
llevaron falsos testigos, quienes lo acusaron de querer destruir el templo. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que lo acusaron. Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Cuando el sumo sacerdote vio que Jesús no contestaba nada, tomó el asunto en sus manos. Versículos 63 al 66. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Mi amigo, después de esta reflexión, ¿no te preguntas, ¿será posible que una religión oficial esté equivocada? Y que quienes dicen ser los representantes de Dios sean impostores. Y que el templo mismo sea una cueva de malhechores. Oremos. Señor bendito, estamos llenos de confusiones y engaños. Ayúdanos, Señor, a encontrar el camino en medio de esta maraña de mentiras. Y podamos, Señor, estar de tu parte cuando vengas en tu gloria. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Con Jesús, con Jesús, con Jesús, con Jesús. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Si es mucho mi pena, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Y aunque las tinieblas me sacudan sin cesar, y cerquenme las pruebas y me acose todo mal, mas si hablo con Jesús me libra su poder. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hola amigos, nuevamente aquí con ustedes, siguiendo en la temática que hemos estado tratando en estos 2 últimos programas sobre las semillas. Y hoy vamos a ir un poquito más adelante y vamos a hablar de los germinados, es decir, las semillas germinadas. Y alguien preguntará, ¿qué son los germinados? Bueno, pues los brotes de semillas o germinados son el mejor alimento que puede consumir un ser humano. Las semillas, recuerden que son el origen de la vida y no pueden generar en quien las consume algo diferente del bienestar del que disfruta un organismo sano y en constante depuración. Estos productos están contenidos en el grupo de alimentos vivos, hecho que implica el consumo de vida en cada ingesta y un bajo costo en la alimentación. Luego de germinar, una semilla incrementa su valor nutricional por lo menos 20 veces. Los germinados son grandes contenedores de proteínas, fibras, vitaminas, enzimas y todos los oligoelementos necesarios para que el cuerpo funcione sin problemas de ningún tipo. Los germinados se trata de alimentos que favorecen la regeneración celular, ayudan a perder peso, bajan los niveles de colesterol, ayudan a la eliminación de toxinas, incrementan la concentración, mejoran la calidad de piezas dentarias, piel y cabello.
Aportan además la energía suficiente para la práctica de deportes exigentes. Mejora el olor y el sabor de los fluidos corporales, como es el semen, la saliva, la transpiración. Ayudan en la digestión, incrementan además también la potencia sexual. Es sin duda un alimento del futuro que viene de un pasado milenario y ya está al alcance de su mano. Además de mimar un poco nuestro planeta, consumirlo mejorará su vida y le permitirá gozar de esta opción que ya es usada a modo de medicina cotidiana en muchos rincones del mundo más allá de su oriente originario. Donde las verduras y las hortalizas escasean, los germinados es el más antiguo alimento vivo, nos permite enriquecer las ensaladas y otros alimentos. La semilla, como estructura básica, el germen o embrión y una reserva nutritiva que lo alimentará para que se convierta en la futura planta, todo ello recubierto de una envoltura protectora que es la cáscara o tegumentos. El germen de las semillas es el rudimento de una nueva planta, es decir, es una planta imperfectamente desarrollada en estado de vida latente que espera condiciones adecuadas para manifestarse. En el momento en que éstas se presentan, la semilla inicia el proceso de germinación. La germinación es el conjunto de fenómenos o cambios que se producen en una semilla para que el embrión pase de la vida latente a la vida activa, o sea, para que brote o nazca y comience a crecer la nueva planta. La reserva nutritiva antes mencionada, de una manera general en todos los granos y semillas, consiste en proteínas, carbohidratos, vitaminas y sales minerales. A la vez, esta serie de nutrientes la requiere nuestro organismo para su correcto mantenimiento y desarrollo, y se la proporcionamos a través de los alimentos. Fíjense qué interesante, porque casi cualquier semilla, grano o legumbre puede germinarse. Aún semillas que comúnmente no forman parte de nuestra alimentación, como la del rábano, alfalfa, nabo, col, etc., el sabor de los germinados es variable. Así, el de alfalfa es muy agradable y en cambio el del rábano es picante, es decir, que incluso podemos variar de sabores. Y podemos preguntar, ¿qué pasa durante la germinación? Cuando las semillas se germinan, su contenido nutricional cambia, se mejora y aumenta. Así como a veces cuando cocinamos un alimento quizás pueden ser destruidas las vitaminas, en el caso de la germinación hay vitaminas que no están en su estado natural, pero cuando se germinan mejoran y aumenta. En cuanto la semilla entra en contacto con el agua, el oxígeno y el calor necesarios empiezan a desarrollarse y tienen lugar, entre otros, los fenómenos siguientes. Por ejemplo, primeramente, mediante la absorción del agua, la semilla duplica su volumen y revienta la cáscara protectora. Las enzimas se activan y provocan una serie de transformaciones. Las sustancias de reserva son predigeridas y se transforman en ácidos aminados, algunos de los cuales son imprescindibles para el ser humano. El contenido proteico de la semilla queda presente en el germinado, pero de una forma más fácilmente asimilable. Se sintetizan abundantes vitaminas y fermentos. Otras vitaminas, como la vitamina C, se multiplican. Es muy interesante tener en cuenta este dato. Las sales minerales, calcio, fósforo, hierro, potasio y magnesio, también se multiplican. Las grasas se transforman en ácidos grasos y el almidón en maltosa y dextrina, azúcares más simples que exigen menos esfuerzo al aparato digestivo. Así pues, se reduce la naturaleza feculosa de la semilla, se forma la clorofila, los ácidos y las toxinas que de forma natural acompañan a la semilla para su defensa se descomponen. El volumen y el contenido de agua pasa de ser de un 5 al 12% en la semilla a un 70% en el germinado. Con 3 cucharadas de semilla puede obtenerse casi 1 litro de brotes o germinados. Les vamos a incluir alguna receta para que ustedes se habitúen, además de comerlo así simplemente en la ensalada, alguna receta interesante con respecto a los germinados.
Las siguientes son ejemplos de recetas que pueden serles útiles. La mayoría de las comidas se puede realizar con la adición de germinados. El cocinero puede utilizar su creatividad para adicionar germinados en sus platos preferidos. Por ejemplo, tenemos la leche de mijo, que necesitamos como ingredientes para 4 personas: 200 gramos de mijo germinado, 200 gramos de girasol germinado, 3/4 de litro de agua, una pizca de alga kombu, es una alga muy interesante, que la molemos, o también podemos utilizar una sal de hierbas similar. Necesitamos triturar el mijo y el girasol con un poco de agua y se sazona. Para variar, puede sustituirse el agua por miel. La leche de mijo es suave y crea un entorno alcalino en el cuerpo. Su alto contenido en ácido silícico reconstituye las uñas y el cabello. Al parecer, Pitágoras apreciaba mucho el mijo, lo recomendaba a sus alumnos para que se desarrollaran tanto física como psíquicamente. Por ejemplo, otra receta que puede gustarles y ser interesante es lentejas germinadas sobre rodajas de manzana. Necesitamos para también 4 personas 200 gramos de lentejas germinadas, una cucharada de albahaca germinada, medio apio rallado muy fino, 2 manzanas partidas en 2 sin pepitas, medio limón exprimido para rociar las rodajas de manzana si no quieren que se pongan negras, 100 gramos de berro, y entonces se mezclan los germinados con el apio y se disponen las rodajas de manzana rociadas con el limón sobre 4 platos. Se deposita la ensalada sobre las rodajas de manzana y se decora con el berro. Se puede sazonar con una salsa a base de yogur, una cucharadita de menta fresca picada fina y una pizca de sal. Para variar, puede ponerse la ensalada sobre rodajas de papas cocidas. Podemos todavía darles otra ensalada de brotes. En esta necesitamos media taza de brotes de frijol mung, es decir, soya verde, media taza de germinados de alfalfa, media taza de lechuga de alforfón cortada. El alforfón es un trigo que también se le llama sarraceno. Bueno, pues esta taza de lechuga de alforfón, es decir, de alforfón germinado, cortadita. Luego 1/8 de taza de germinados de alolva, media taza de girasol verde, aceite prensado en frío para sazonarlo, y entonces agregamos la lechuga del alforfón cortada y las verduras de girasol a los germinados, mezcle todo y sírvalo. Bueno, les voy a dar brevemente una lista de diferentes semillas que podemos utilizar. Por ejemplo, las semillas de legumbre. ¿Cuáles serían? La soja o soya, alfalfa, lentejas, garbanzos, judías, es decir, frijoles, guisantes, azuki, que es una soya chiquitina, y trébol. En las semillas de cereales, pues tenemos el trigo, avena, cebada, centeno, quinoa, espelta, alforfón, trigo sarraceno, mijo. En las semillas de plantas oleaginosas podemos incluir, o están dentro de ella, el sésamo o ajonjolí, la linaza o flaxseed, la calabaza, pepitas de girasol, es decir, sunflowers, almendra, canola, cacahuete o maní. Y de las semillas de verduras y hortalizas también tenemos una lista muy interesante: la col, calabaza, coliflor, col rizada, brócoli, rábano, amaranto, fenogreco, berro, puerro, apio, cebolla, cebolleta, etc. Pero incluso tenemos luego una sección muy interesante que es las semillas de especias o plantas medicinales o plantas aromáticas, y entre ellas, que hay muchísimas más que seguro que ustedes conocen, está el anís, el coriandro, hinojo, albahaca, eneldo, mostaza, cáñamo, zaragatona, etc. Esperamos que les haya sido útil esa información acerca de las semillas y la forma de utilizarlas, y que sigan con nosotros en los diferentes programas. Muchas gracias. Dice David en el Salmo 122:1: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Estamos terminando otra semana de trabajo. Jesús iba a la sinagoga todos los sábados conforme al mandamiento. Les invitamos para que ustedes también
se acerquen al templo durante este fin de semana. Si usted desea reunirse con nosotros, llame al teléfono en pantalla y les diremos dónde nos estaremos reuniendo. Nos congregaremos el sábado siguiendo el ejemplo de Jesús. Que pasen un lindo fin de semana. Les esperamos la próxima semana con el favor de Dios.